Desde que Brisa salió aquella noche con Gabriel, algo dentro de Macarena comenzó a quebrarse lentamente. Intentó convencerse de que no le importaba, de que ya había perdido demasiado tiempo aferrándose a alguien que jamás la vería como ella deseaba. Sin embargo, encerrada en su habitación mientras la lluvia golpeaba con insistencia las ventanas, no podía dejar de revivir la imagen de Brisa subiendo al auto junto a él. Lo más doloroso no era la escena en sí, sino la sensación de abandono absoluto que la acompañaba. Por primera vez, se sentía completamente sola. Alejandro estaba perdido en sus propios conflictos, Valentín apenas podía sostenerse tras las revelaciones sobre su pasado, y ella había quedado atrapada en medio de secretos que ni siquiera comprendía. Buscando distraerse, comenzó a revisar unas cajas antiguas que habían traído de la vieja casa de su madre. Durante años nadie se atrevió a abrirlas, como si temieran despertar algo que debía permanecer oculto. Entre fotografías amarillentas, ropa vieja y documentos olvidados, encontró un pequeño sobre con su nombre escrito a mano. Reconoció de inmediato la letra de su madre. Sintió un nudo en la garganta antes de abrirlo. Dentro solo había una llave antigua y una frase casi borrada: cuando descubras quién eres de verdad, busca la caja del faro. Macarena quedó inmóvil. Nunca había escuchado nada sobre un faro ni sobre ninguna caja. Pensó en ir a mostrárselo a Valentine, pero algo la detuvo. Había vivido demasiado tiempo sintiendo que siempre llegaba tarde a la verdad. Esta vez sería diferente. Sin decir nada a nadie, tomó las llaves del auto y salió bajo la lluvia decidida a descubrirlo por sí misma. El camino hacia la costa fue largo y silencioso. La lluvia caía con fuerza, golpeando el parabrisas mientras Macarena avanzaba con la mirada fija y el corazón acelerado. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero una parte de ella intuía que aquel viaje cambiaría todo. El viejo faro se alzaba sobre un acantilado, abandonado y azotado por el viento como un guardián de secretos olvidados. Cuando llegó, tuvo que esforzarse para mantenerse en pie. El aire era frío y violento, y el lugar parecía resistirse a ser descubierto. La puerta principal estaba asegurada con una cadena oxidada, pero tras rodear la estructura encontró una pequeña entrada lateral abierta. Dudó solo un instante antes de entrar. El interior era oscuro, húmedo y silencioso. Cada paso que daba resonaba con eco, aumentando la sensación de que no estaba sola. Subió lentamente por la estrecha escalera de hierro hasta la parte más alta, pero no encontró nada. Estuvo a punto de rendirse cuando recordó una frase que su madre repetía siempre: los secretos nunca se esconden donde todos miran. Regresó al primer nivel y comenzó a revisar con más atención. Movió cajas viejas, apartó muebles rotos y finalmente descubrió una pequeña puerta oculta detrás de una pared deteriorada. Con manos temblorosas, sacó la llave del sobre. Encajó perfectamente. El sonido de la cerradura abriéndose rompió el silencio como un disparo. Empujó la puerta con cautela y entró. La habitación era pequeña, impregnada de humedad. En el centro había una caja de madera cubierta por una manta envejecida. Macarena se acercó lentamente, sintiendo cómo su pulso se aceleraba. Al retirar la tela y abrir la caja, supo que estaba a punto de enfrentarse a una verdad que nunca había imaginado. Dentro de la caja había fotografías, documentos envejecidos, cartas cuidadosamente dobladas y una antigua cinta de video. Macarena tomó la primera fotografía y sintió como el aire desaparecía de sus pulmones. En la imagen aparecía su madre, muchos años más joven, abrazada a Ramiro. Ambos sonreían frente a la hacienda, intacta, mucho antes del incendio. Aquella escena, que debía transmitir felicidad, le provocó un escalofrío. Nada de lo que había creído sobre su madre parecía sostenerse. Con manos temblorosas, siguió revisando. Cada fotografía era una pieza más de un rompecabezas perturbador. Entonces encontró una imagen que la dejó paralizada. Ramiro, la madre de Valentina y una mujer desconocida sostenían a un niño pequeño. Tardó unos segundos en comprenderlo, pero cuando reconoció aquellos ojos, el mundo pareció detenerse. El niño era Alejandro. Retrocedió confundida, incapaz de procesar lo que veía. Abrió una de las cartas. La letra era de Elise.
Las palabras parecían escritas con urgencia, como si cada línea cargara el peso de una verdad peligrosa. Elise explicaba que Ramiro nunca había actuado solo, que durante años manipuló a todos a su alrededor, pero que la persona que más lo ayudó estaba dentro de la propia familia, la madre de Macarena. El impacto fue devastador. Macarena sintió que las piernas le fallaban. Continuó leyendo, casi sin respirar. Su madre se había enamorado de Ramiro y juntos habían planeado quedarse con todo. Había ocultado pruebas, mentido sobre el incendio y ayudado a convencer a todos de que Valentini había muerto. Pero con el tiempo el arrepentimiento la consumió. Descubrió que Ramiro planeaba deshacerse de todos, incluso de ella. Por eso escondió aquellas pruebas. Macarena dejó caer la carta. Su mundo se derrumbaba. Macarena, aún temblando, tomó otra de las cartas. Esta vez estaba dirigida específicamente a Valentini. Dudó unos segundos antes de abrirla, como si supiera que lo que estaba a punto de leer sería aún más doloroso. Finalmente, respiró hondo y comenzó. Elise narraba con detalle lo ocurrido la noche del incendio. La madre de Valentini había descubierto que Ramiro falsificaba documentos para quedarse con la hacienda y había intentado denunciarlo. Aquella decisión selló su destino. Esa noche, mientras el fuego consumía la casa, Elise logró sacar a Valentini por la puerta trasera. Recordaba el humo espeso, los gritos desesperados y la imagen de su madre atrapada intentando escapar. Ramiro, según la carta, observaba desde afuera, dejando que todo ocurriera. Elise escondió a la niña durante meses en un sanatorio abandonado, sabiendo que era la única forma de mantenerla con vida. Todos creyeron que había muerto, pero esa mentira fue su salvación. Macarena apenas podía sostener la carta. Cada palabra era un golpe. Cuando levantó la mirada, escuchó un ruido detrás de la puerta. Se giró bruscamente. Al principio pensó que era el viento, pero luego distinguió pasos. Alguien más estaba dentro del faro. El miedo recorrió su cuerpo. Retrocedió lentamente, apretando la llave entre los dedos. Los pasos se acercaban. De pronto, la puerta se abrió de golpe y apareció Gabriel, empapado por la lluvia y respirando con dificultad. Le explicó que la había seguido porque Brisa estaba preocupada al verla salir sola. Pero Macarena apenas lo escuchaba. Su mente seguía atrapada en las revelaciones. Gabriel tomó una de las fotografías. Su expresión cambió al instante. Tras unos segundos de silencio, confesó que ya la había visto antes entre las cosas de Ramiro. En la parte trasera había una fecha, Alejandro tenía apenas 2 años. El silencio que siguió fue insoportable. Macarena sintió como una nueva pieza encajaba en aquel rompecabezas oscuro. Si Alejandro aparecía en una fotografía junto a Ramiro desde tan pequeño, significaba que él siempre había estado cerca, vigilando, controlando todo desde las sombras. Gabriel, aún sosteniendo la imagen, señaló una línea casi borrada en la parte inferior de una de las cartas. Apenas visible, pero suficiente para cambiarlo todo. Alejandro nunca supo quién es realmente su madre. Todo lo que le contaron fue una mentira. Ambos se miraron sin necesidad de decir nada. La verdad era demasiado grande para ignorarla. Si Alejandro no era quien creía ser, entonces toda su vida había sido una construcción falsa. Y si Ramiro había ocultado aquello durante tantos años, era porque aún quedaban secretos más oscuros por salir a la luz. Macarena reunió las cartas, las fotografías y la cinta de video con manos firmes, aunque por dentro se sentía completamente rota. Cerró la caja y salió del faro sin mirar atrás. El trayecto de regreso fue tenso y silencioso. Gabriel intentó hablar en varias ocasiones. Pero cada vez que observaba el rostro de Macarena, comprendía que no existían palabras capaces de aliviar lo que estaba ocurriendo. Al llegar a la casa de don Edmundo, encontraron a Valentini y Alejandro en el despacho, revisando documentos antiguos relacionados con Ramiro. Apenas vieron entrar a Macarena, entendieron que algo grave había sucedido. Su rostro pálido, sus manos temblorosas y la forma en que sujetaba la caja eran señales claras. Sin decir una palabra, Macarena dejó la caja sobre la mesa. Valentini tomó una carta y comenzó a leer. A medida que avanzaba, su expresión cambió.
El dolor regresó con más fuerza que nunca. Valentine continuó leyendo en silencio, pero cada palabra parecía desgarrarla por dentro. La carta describía con precisión la noche del incendio, el humo invadiendo cada rincón. Los gritos desesperados y la imagen imborrable de su madre intentando escapar mientras las llamas avanzaban sin control. Elise relataba cómo la sacó por la puerta trasera en el último momento, antes de que todo colapsara. Durante meses la mantuvo oculta en un sanatorio abandonado, convencida de que fingir su muerte era la única forma de protegerla de Ramiro. Mientras tanto, Alejandro se acercó lentamente a la fotografía que Gabriel había dejado sobre la mesa. Apenas la sostuvo entre sus manos, sintió un escalofrío. Reconoció a Ramiro. Reconoció la hacienda. Pero lo que lo dejó sin aliento fue el niño pequeño que aparecía junto a aquella mujer desconocida. Era él. No había duda. La misma mirada, el mismo cabello, incluso la pequeña cicatriz sobre su ceja. Giró la imagen con manos temblorosas. En la parte trasera, una frase escrita por Elise: Alejandro nunca debe saber quién es realmente. Hasta que Ramiro ya no pueda hacerle daño. El silencio se volvió asfixiante. Alejandro levantó la mirada, completamente desbordado. Toda su vida había sido una mentira. Don Edmundo tomó otra carta y su rostro se transformó. Revelaba que la mujer de la fotografía era Beatriz, la hermana menor de la madre de Valentine. Alejandro era su hijo. Eso lo convertía en parte de la familia. En su primo. Antes de que pudieran reaccionar, Sandoval irrumpió con una noticia aterradora: Ramiro había escapado. La luz se apagó. Un vidrio se rompió abajo. Los pasos comenzaron a acercarse. La verdad había salido a la luz con una fuerza devastadora, arrastrando consigo todo lo que los personajes creían conocer sobre sus vidas. Macarena tuvo que enfrentarse a la caída de la imagen de su madre, comprendiendo que no fue solo una víctima, sino parte activa de una conspiración que marcó el destino de todos. Valentine, por su parte, revivió el dolor de aquella noche que la separó de su pasado, descubriendo que su supervivencia fue el resultado de sacrificios ocultos y mentiras necesarias. Alejandro quedó en el centro de la revelación más cruel: su identidad fue manipulada desde su nacimiento, arrebatándole la verdad y condenándolo a vivir en una ilusión construida por Ramiro. Sin embargo, cuando todo parecía haber sido descubierto, la amenaza regresó con más fuerza que nunca. La fuga de Ramiro no solo significaba peligro, sino también la certeza de que aún quedaban secretos enterrados. Su presencia acechando en la oscuridad confirmaba que la historia estaba lejos de terminar. Ahora, más que nunca, cada uno deberá enfrentar no solo la verdad, sino las consecuencias de haberla descubierto.